Tengan buenos días, hermanos. Feliz sábado. Gracias, mi hermano José, por la presentación. Gracias a Kleider, a Erika y a Karen por el especial. Y pues qué bueno encontrarnos acá este sábado 20. Me quedé todavía el día de ayer. Sábado 20 de enero. Que podamos nosotros encontrarnos acá en este lugar y podamos estudiar lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen algunos comentarios en cuanto a una historia en particular, un tema en particular. En una oportunidad leía un libro donde pues una joven mencionaba una forma de abuso que de la cual fue víctima. Y ella decía que después que pasó esa oportunidad, cuando tuvo la oportunidad de llegar a su casa en medio de lágrimas, ella se metió en la ducha y ella decía que dejó abierta la llave de la regadera y dejó que corriera agua por su cuerpo, porque ella sentía que estaba sucia, que necesitaba algo que pudiera ayudarle a olvidar ese horrible momento por el cual había pasado. Limpieza. Esta mañana vamos a meditar en una historia bíblica, una historia que, si bien es cierto, lo mencionan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, habla acerca de un personaje que necesitaba una limpieza. Hay una presentación que quisiera compartir y el título: ¿Puedes ayudarme, Señor? ¿Puedes ayudarme? ¿Ustedes creen que Dios puede ayudarnos? Hay situaciones difíciles las cuales marcan nuestra vida. Ejemplo, una enfermedad inesperada, una enfermedad que de pronto voltea, nos cambia la vida y se vuelve terminal, y ya tú sabes. Y ahí es cuando tú dices: ¿puedes ayudarme, Señor? Cuando perdemos un ser querido, cuando ya ese ser querido que estuvo tanto tiempo acompañándonos durante el trayecto de nuestra vida, ya sabemos que no va a estar. Nos hacemos esa pregunta: ¿puedes ayudarnos, Señor? Cuando hay alguna situación difícil en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en casa, ¿puedes ayudarme, Señor? ¿Puedes ayudarme? Y a veces esta pregunta se hace eco en la vida de muchas personas. ¿Verdaderamente puedes ayudarme, Señor? ¿Verdaderamente puedes ayudarme? Porque, ¿saben? Es bonito escuchar las historias de la Biblia o leerlas. Es bonito escuchar los testimonios de hermanos o de personas a quienes Dios transformó, que pasaron por una situación difícil. Hace ratico veía el Probad y Ved y veía la persona, la hermana que estaba contando el testimonio, cómo comenzó a llorar. Y uno ve, uno escucha, pero cuando tú estás pasando, cuando eres tú el personaje de la historia, ¿qué pasa por tu mente? Cuando la lucha se está desatando en tu vida, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu mente? La siguiente diapositiva, fíjense ustedes algo particular: la lepra. La lepra en el hebreo sará, pues se traducía como golpear, como abatir, como azotar. Por eso los judíos en el tiempo del Señor Jesús hablaban acerca de la lepra como el azote de Dios, porque el significado en el hebreo, que era la Biblia que ellos tenían, de cierta manera les traducía eso. Para el Nuevo Testamento, ya para el griego, se utiliza el término lepros, áspero, con escamas, con costras. La lepra
como a continuación vamos a ir revisando algunos comentarios, ahí tuve la oportunidad de revisar algunos comentarios, algunos diccionarios, algunas cosas. La lepra era un asunto serio en la antigüedad. Solamente en el Antiguo Testamento por lo menos se registran 2 casos de personas que fueron sanadas de la lepra. ¿Se recuerda alguno de esos casos? La hermana de Moisés, muy bien, y Naamán. 7 veces vaya Naamán a sumergirse allí en el río Jordán, y entonces él decía, pero bueno, ¿y es que acaso que en mi tierra no hay mejores ríos que esta agua revuelta, esta agua sucia? Pero bueno, Dios lo limpió de su lepra. La siguiente diapositiva, fíjense ustedes, comentario expositivo, comentario exegético y expositivo bíblico del Nuevo Testamento. Este es el tomo 2. Nos dice que era una enfermedad cutánea de carácter asqueroso. La persona que tenía lepra era una enfermedad asquerosa, difusivo, y hay razón para creer también que era incurable. Ese era el concepto que tenían de la lepra. Es algo incurable. A ver, hay otro comentario allí. Esto es un comentario bíblico del Nuevo Testamento. Dice que abarcaba una amplia variedad de enfermedades serias de la piel que iban desde el serpigo hasta la verdadera lepra. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el serpigo es una llaga que por un extremo cicatriza y por el otro se extiende. ¿Era terrible la lepra? Sí. Fíjense ustedes, vean las condiciones, vean lo que nos están diciendo estos 2 comentarios. Siguiente. Fíjense ustedes, por lo menos este autor menciona 3 tipos de lepra. Tuberculoide, que eran dolores en las articulaciones, manchas descoloridas y aparición de nódulos. Había una segunda, era la anestésica. Eran las etapas iniciales, en las etapas iniciales era muy parecida a la tuberculoide, pero quedaban afectados los nervios, los músculos se degeneraban, era posible que se comenzaran a caer partes del cuerpo, los dedos quedaban entumecidos, ya no se sentía, ya no había dolor, la persona podía quemarse sin sentir ningún efecto, la persona podía perder pies, podía perder manos, podía caérsele la nariz, podía caérsele una oreja. La persona simplemente no sentía. La tercera, que era la más, era lo que ellos denominaban, o por lo menos este comentario, como propiamente la lepra, era una mezcla de ambas. Tuberculoide y anestésica. Esto es de acuerdo a la siguiente, de acuerdo al comentario bíblico. Se me fue comentario al Nuevo Testamento. Comentario al Nuevo Testamento. Esas son las iniciales. Según el comentario bíblico, el tomo 1, vean ustedes lo que dice el comentario, refiriéndose al comentario explicativo del capítulo 13 de Levíticos, refiriéndose a la lepra. Con frecuencia se suponía que se trataba de un flagelo divino por causa del pecado. ¿Por qué las personas creían eso? Por el caso de María. Ustedes saben que María se puso blanca cuando, ¿cuál fue el resultado de que ella se puso blanca como la nieve? Estaban murmurando, hablando contra de Moisés. Giesi, aquel discípulo de Eliseo. ¿Qué pasó con Giesi? El Señor limpia de la lepra a Naamán, hace una obra maravillosa, pero la codicia de Giesi. Y entonces, bueno, como tú hiciste eso, ¿y qué pensar de Usías?
Terrible Usías. Hay otro aspecto en el comentario bíblico, el tomo 5, y el concepto popular de los judíos era que la lepra sobrevenía como un castigo divino a causa del pecado, y a la vez la consecuencia era que la persona tenía que alejarse, tenía que abrirse de la sociedad. Ellos decían, bueno, esto es un pecado, nosotros no vamos a interferir en los planes de Dios. Así que el diccionario bíblico menciona por lo menos 6 aspectos en cuanto a cuando se sospechaba que una persona tenía lepra. Lo primero era, había que hacer una inspección visual de la piel para el diagnóstico. En el segundo caso había criterios definidos de evaluación: nivel de la piel, cabello, pigmento e integridad de la superficie. El tercero era un periodo de cuarentena y nuevos exámenes seriados, dar tiempo al desarrollo de las características de la enfermedad. El cuarto paso era precauciones sanitarias: lavarse, quemar lo que se poseía, la ropa en este caso, aislamiento. Quinto, cubrirse la boca para minimizar la difusión de las gotas de saliva. Y sexto, una notificación obligatoria y una inspección de las enfermedades infecciosas por una autoridad central. Eso debía hacerse cuando se sospechaba que había lepra. Esos 6 pasos. Ahora, imagínense ustedes por un momento, están las sospechas y la persona encargada confirma que existe la lepra. ¡Wow! Hay una expresión que dice como cuando te cae un balde de agua fría, algo inesperado. Y por supuesto que la persona caía en un estado de shock, porque no solamente tenías una enfermedad contagiosa, no solamente tenías que salir del seno de tu familia, tenías que alejarte. Si eras rey, tenías que poner el cetro, dejar el gobierno en manos de otras personas, y tenías que salir, tenías que aislarte, tenías que vivir con aquellos que compartían esa misma enfermedad, aislados, no podían acercarse. Tenían que ver cómo su vida poco a poco se iba cayendo a pedazos. Y no solo eso, sino que cada vez que se acercaba a alguien, no podían acercarse a los caminos, y si estaban cerca de un camino y escuchaban a alguien que venía, que se aproximaba, tenían que gritar. Algunos comentarios dicen impuro, otros dicen inmundos. Cualquiera de las 2 palabras es fuerte. Impuro, impuro, inmundo, inmundo. Era fuerte. No era fácil. No era fácil. De acuerdo al deseo de todas las gentes, era la más temida de todas las enfermedades en el Oriente. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Era la más temida. La historia, como les mencionaba, se encuentra en los 3 evangelios: Marcos, Mateo y Lucas. Pero vamos a centrarnos en Marcos. Marcos, el capítulo 1, versos del 40 al 45. En Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Imagínense ustedes las condiciones de este hombre alejado de su casa. ¿Cuánto tiempo tenía esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo él se había alejado de su hogar, había tenido que salir del círculo de la sociedad, había salido de su ciudad natal o de la ciudad donde vivía, para vivir ahora con las personas desechadas por la sociedad? ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Lo que sí se sabe era que este hombre había meditado día y noche sobre qué habría pasado, cuál sería la consecuencia, cuál sería la causa de él tener esa terrible consecuencia. Pues él decía, bueno, de pronto, ¿cuál habrá sido mi pecado? ¿Cuál habrá sido mi pecado?
que me toca ahora vivir solo, vivir alejado, bueno, no solo con estas personas, pero sentirme tan vacío y sin poder hacer nada para curarme, sin poder ir a un médico, porque ¿quién me va a atender? ¿Quién podía hacer algo para cambiar esa situación? Y entonces la historia en Marcos capítulo 1, verso 40, dice que vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Quieren ustedes saber algo? Este leproso rompió con las ordenanzas establecidas para los leprosos. Él estaba, al escuchar en ese lugar donde él estaba allí con los otros leprosos, al escuchar los milagros que Jesús había hecho, la fe comenzó a llenar su corazón y dijo: bueno, de pronto en Jesús hay una solución a mi problema. Pero ahora el problema no era la lepra, el problema era cómo él se acercaba a Jesús, cómo él podía acercarse cuando habían tantas restricciones. Y saben ustedes, hay una historia que yo me recuerdo de los campamentos. No sé, Gary, si tú te acuerdas de esas historias que contaban en los campamentos, de unas ranas. Había una rana que iba subiendo y entonces esa rana tenía un problema, pero ese problema, ese defecto iba a resultar en una bendición para esa rana, porque esa rana era sorda, no escuchaba, y mientras ella iba subiendo, esa ranita, las que estaban abajo le gritaban fuerte: no subas, no subas, es peligroso. Pero ella era sorda, así que no tenía problema. Ella había puesto la meta el objetivo era llegar hasta la cima de ese lugar que estaba subiendo. Y como era sorda, pudo subir, aunque estaba difícil, porque habían obstáculos, pudo subir. No escuchó lo que le decían desde abajo. El leproso, aunque tenía temores, ¿qué iba a pasar si alguien tomaba represalias contra él? O de pronto el rostro de las personas cuando lo vieran acercarse. El leproso decidió marchar hasta donde estaba Jesús, así como iba la ranita, sordo. No porque se le hubiesen caído las orejas. La Biblia no menciona en ninguno de los tres que se le haya caído las orejas. Pero aquel hombre, su mirada estaba fija en Jesús. Y él se iba acercando hasta Jesús, aunque escuchaba, de pronto veía cómo le abrían paso y, oye, me están dando la oportunidad de llegar. No, era que la gente se quitaba porque sentía asco de aquel hombre, o sentían temor porque pudieran ellos también quedar contaminados. Pero Jesús, cuando ve que viene el leproso, cuando oye las palabras: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos en nuestras oraciones, a veces hemos tomado la actitud de ordenarle a Dios que haga cosas? Señor, es que tú tienes que hacer las cosas así. Dios es soberano. El Señor reina, acabamos de estudiarlo en el folleto de la lección. Él es soberano, Él está por sobre todas las cosas, Él hace como quiere. Y este hombre entendía y se acerca al Señor: Señor, si tú quieres, si tú no quieres, no habrá ningún problema, tendré que regresarme humillado otra vez y con esta enfermedad y esperar mi muerte, pero si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Si tú quieres, puedes hacer el cambio, puedes hacer eso que tanto anhelo en mi corazón. Y entonces nosotros decimos hoy en la actualidad: conforme a tu voluntad, Señor. Aunque a veces queremos que esa voluntad de Dios sea más bien que
que la voluntad de Dios sea conforme a la nuestra y no que nuestra voluntad. A veces queremos que Dios actúe como nosotros planeamos, pero somos nosotros los que tenemos que esperar en Dios. Y entonces Jesús, teniendo misericordia de él, hay una versión que dice que sus entrañas se movieron, la Biblia textual, sus entrañas se movieron, tuvo misericordia, fue movido a ese amor por aquel hombre que venía allí en busca de él. Extendió su mano, lo tocó, cosa que no estaba permitida, y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvieron que pasar algunos meses, algunos años bajo tratamiento para que él se curara. El relato bíblico dice que aquel hombre quedó sano. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. El deseo de toda la gente dice que la piel de aquel hombre quedó sonrosada. El Señor hizo la transformación en aquel hombre. ¿Quería Dios hacerlo? Sí quería. ¿Podía Dios hacerlo? Sí podía. ¿Se acercó a aquel hombre con fe? Sí. Elementos para acercarnos a Dios. En primer lugar, tenemos que acercarnos con fe. Sí. Con sinceridad, sí. Dios conoce, Dios sabe, Dios sabía las penas de aquel hombre. Dios sabía, Dios conoce todo. Y cuando vino este hombre con sinceridad de corazón y con un pedido humilde: Señor, si quieres, entonces el Espíritu Santo había trabajado en el corazón de aquel hombre y Jesús, nuestro Señor Jesús, estaba listo para hacer una obra de transformación, no solamente externa, sino completar lo que el Espíritu Santo venía haciendo desde adentro de aquel hombre. Mira, versos 44 y 45. No digas a nadie nada, sino ve. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Les hablaba de que la última persona o el último registro encontrado en la Biblia para ese momento en el Antiguo Testamento fue la limpieza de Naamán en los tiempos de Eliseo. Desde ahí no se sabía que de algún leproso que pudiera haber sido limpiado de esa lepra. Pero ahora el Señor Jesús estaba rompiendo esos años de sequía, y ahora había sanado a un leproso, había limpiado a un leproso, pero había que cumplir ciertas leyes. ¿Por qué había que cumplir ciertas leyes? En primer lugar, acuérdense esa problemática que tenía Jesús con los líderes religiosos. Los líderes religiosos buscaban cómo entramparlo, no les parecía muchas de las enseñanzas del Señor Jesús, y esto iba a ser un motivo, en primer lugar, para no hacer nada, para no declarar limpio a aquel hombre. Iba a ser un motivo para rechazarlo o para decir que simplemente era un impostor, porque provenía aquel milagro de la mano de Jesús. En segundo lugar, el Señor Jesús no quería traer hacia sí atención. Él estaba iniciando, los comentarios hablan de que él estaba iniciando su primer viaje en Galilea, y pues él no quería que muchos leprosos le siguieran, porque sabía que la misión a la cual él había salido, que era la predicación, era sanar las dolencias, iba a ser de pronto estorbada por aquel hecho.
Lamentablemente, verso 45, pero al salir comenzó a publicar y divulgar mucho el hecho. Aquel leproso lleno de emoción, ya viendo lo que había pasado, ahora dice, bueno, pero es que Jesús, no, oye, Jesús, Él es muy modesto, no, yo necesito ayudarlo, yo necesito hacer algo para que su fama crezca, porque este hombre verdaderamente tiene poder. E hizo todo lo contrario a lo que Jesús le había dicho. Hizo todo lo contrario. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Iniciando su ministerio, hace un milagro. Y aquel hombre pues no siguió las orientaciones del Señor Jesús. Y uno pudiera pensar, ¿pero qué pasó? Él vino con fe, se acercó, recibió del Señor Jesús, vio la bendición. ¿Y qué pasó después? Y a veces esa es una de las características que nos pasa a los seres humanos. Cuando estamos en dificultades, buscamos de Dios, nos humillamos, oramos todas las veces necesarias, pero cuando ha pasado la dificultad, cuando estamos en tiempos de bonanza, nos olvidamos de lo que Dios ha indicado. Una de las cosas que había que hacer, el leproso tenía que presentarse, y cuando él se presentara delante del sacerdote para que pudiera verificar su caso, para que aquel sacerdote pudiera declararlo como una persona ya limpia, él tenía que presentar una ofrenda. Tenía que presentar una ofrenda. Y por supuesto, todo iba a depender de la condición de la persona. Había las ofrendas para personas con recursos y había las ofrendas para las personas pobres, pero tenían que presentar una ofrenda. En la presentación pudiéramos pensar, ¿qué es la lepra hoy en día? La lepra. ¿Qué habla el espíritu de profecía a través de la señora White acerca de la lepra moderna? Alza tus ojos, página 370, dice, se deshonra al Señor cuando su pueblo no vive en la luz del sol de justicia, ni refleja más luz que la de los guijarros comunes. Se lo deshonra cuando el servicio que se le presta está empañado con la lepra del egoísmo, lepra moderna. Oye, pero nadie es desechado por ser egoísta. Hace daño. A veces catalogamos los pecados y decimos, este pecado merece todo el peso de la ley, este pecado, pero hay pecados que a veces suavizamos. Hay pecados que a veces, no, pero no hay nada malo. Sí. Es como el que, por ejemplo, la chica o la pareja de novios jóvenes, y de pronto la chica queda embarazada, y ahí viene el problema, y entonces ahora ¿qué va a hacer la iglesia? Y hay que defraternizarlo, pero muchas veces no se atiende el caso como debería atenderse. Muchas veces se saca de eso un chisme, y entonces sí, se censura el caso, el asunto, el problema, fornicación, ajá. Pero ¿y el chisme? Muchas veces se hacen comentarios pesados acerca de esa persona que cayó. ¿Y el chisme? Ese daño que se le hace a esa persona. No, eso no es pecado. No solo el misionero puede aliviar las enfermedades físicas, sino conducir al pecador al gran médico que puede limpiar el alma de la lepra del pecado en su forma general. Todo pecado es como la lepra.
es algo que nos aleja de Dios. Es algo que nos pone, y no es que Dios quiera alejarse de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que, como Adán y Eva, cuando comieron del fruto en el Edén, somos nosotros los que nos escondemos de Dios cuando estamos mal. Esto está en Ministerio de Curación, página 73. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 2, página 182. La unidad constituye la fortaleza de la iglesia. Satanás lo sabe y emplea toda su fuerza para introducir disensiones. Desea ver una falta de armonía entre los miembros de la iglesia de Dios. Debería prestarse una mayor atención al tema de la unidad. ¿Cuál es el remedio para curar la lepra de las dificultades y las disensiones? La obediencia a los mandamientos de Dios. Y ahí nosotros podemos ir sin ningún problema a los 10 mandamientos de Éxodo 20, o podemos ir al resumen que hizo el Señor Jesús. La ley, ese amor, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo, aunque una parece, a algunos no les gusta porque dice es la ley de las restricciones, es la ley de los no. Me gusta más el del amor. Si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a si tú amas a tu esposa, tú no vas a adulterar. Si tú amas a tus padres, tú los vas a honrar. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a hablar falsos testimonios. Si tú amas a Dios, tú vas a guardar su día de reposo. Por eso es el resumen, y los 10 mandamientos es lo mismo, pero la obediencia a los mandamientos es el remedio para curar la lepra de las dificultades y las disensiones. Siguiente, conflicto y valor, página 308. Al curarlo, es decir, a Simón el fariseo de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte viviente. Y hay una serie famosa de Walking Dead, los muertos vivientes. Y una persona puede ser un muerto viviente. Es más, Pablo en Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una muerte viviente. Hermanos, el pecado es la lepra moderna. El pecado es lo que hoy en día está causando estragos en la vida de personas, del ser humano. Es lo que nos distancia, es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos aleja de nuestro prójimo. El pecado, en cualquiera de sus formas, llámelo como lo quiera llamar. El pecado es lo que está haciéndole daño hoy en día a esta sociedad. ¿Por qué este mundo está como está? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué vemos que la maldad va en aumento? Y uno dice, pero se está predicando por todos los medios, ahorita está saliendo la transmisión en vivo, la radio, y uno dice, pero hay más predicación de como lo había antes, y el pecado como que va más en aumento. Sí, porque hay una condición que tiene el ser humano, y esa condición lo lleva a hundirse más y más. Y es la lepra espiritual. ¿Cuál es la respuesta de Dios al problema? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús al problema de aquel leproso? Cuando aquel hombre llegó humillado, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiero. Sé limpio. ¿Cuál es la respuesta que Dios te da después que tú cometes errores, después que tú sabes que has errado al blanco, después que tú te sientes mal, te sientes, ay, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer para revertir las cosas?
La solución está en Dios. Y la respuesta, cuando tú vas a Él con un corazón sincero, la respuesta que vas a escuchar es esa que está allí en la pantalla. Quiero ser limpio. Señor, pero he hecho tanto mal. He hecho esto, he hecho aquello. Quiero ser limpio. ¿Quieren saber algo interesante? Hace algunas semanas, cuando el hermano me invitó, el hermano Luis, decía, ¿qué puedo presentar a la iglesia? ¿Cuál es la necesidad? Y me recuerdo que estuve orando y ya había estudiado este tema hace unos meses, y recuerdo que en mi mente no se me quitó este episodio. Decía, Señor, ¿verdaderamente tú quieres que hable acerca de esto? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay en tu vida? Yo no la sé, pero Dios sí. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios conoce nuestro ser, Dios conoce nuestras luchas. Y tu caso no tiene que ser parecido al de tu hermano, porque cada quien vive casos muy particulares. Yo cuando estudiaba este tema, yo sentí que Dios me habló. ¿Cambios que tengo que hacer en mi vida? Sí. Como Pablo lo digo, no pretendo haberlo alcanzado ya. No que sea perfecto. Como ser humano tengo luchas. Pero sé que alguien puede ayudarme. Cuando cometo algún error, sé que alguien puede ayudarme. Y ese alguien que puede ayudarme me dice y te dice a ti esta mañana, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Erika, Kleider y Karen, ellos van a tener un especial en este momento. Ellos van a alabar el nombre de Dios. Si tú sientes que eres bienaventurado al saber de que Dios puede limpiarte, al saber de que Dios puede hacer algo en tu caso, que Dios puede darte la solución a ese problema por el cual estás pasando. Si tú sientes ese llamado, en medio de esa especial que ellos van a cantar, y quieres colocarte en pie, en lo que ellos terminen de cantar, yo voy a hacer una oración por todos aquellos que deseen, pues de todo corazón, que Dios les ayude, que Dios les limpie. Así que Karen, Erika y Kleider, el tiempo es de ustedes. Como decía nuestro pastor, yo no sé cuántas veces usted le ha pedido a Dios ayuda, pero yo sé que en esta congregación hay gente que ha llorado y le ha pedido la solución a los problemas familiares y personales que uno tiene. Sé también que en la congregación hay personas que han sido vituperados por la causa de Dios. Pero Mateo 5 nos dice, bienaventurados, dichosos, benditos, aquellos que son perseguidos por la causa de Dios, porque ustedes y nosotros vamos a heredar el reino de Dios, para honra y gloria de Él. Benditos los pobres en espíritu,
lloran, pues recibirán consolación. Benditos los mansos y humildes, pues la tierra heredarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues la encontrarán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del Buen Dios. Benditos son los compasivos, pues misericordia tendrán. Benditos son los puros, pues verán la gloria de Jehová. Benditos son los que quieren la paz, pues hijos de Dios les llamarán. Son benditos los que buscan la justicia, pues al cielo irán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Benditos son los perseguidos por la causa de Dios. Alegrar y gozar, recompensa obtendrán. Bienaventurados los que siguen al Señor, bienaventurados son los hijos del buen Dios. Son los hijos del buen Dios. Amén. Amén. Querido Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos la plena seguridad de que tú has hablado a cada uno de los que estamos acá, Señor. Hemos escuchado tu voz, tú nos has ministrado, Señor, a través de tu palabra. Y ahora, Señor, con la necesidad que tenemos en nuestra vida, estamos de pie delante de tu presencia, porque solamente tú puedes obrar el cambio en nuestra vida, Señor. Solamente de ti podemos escuchar esas palabras: quiero ser limpio. Solo tú puedes lavarnos de toda nuestra maldad, puedes limpiarnos de nuestro pecado, Señor. Te quiero pedir por cada uno de los que estamos de pie, por nuestras familias, que tú puedas ser el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Señor, en tus manos colocamos nuestra vida para que tú nos dirijas en todo lo que vayamos a hacer, tú puedas estar al control. Gracias, porque yo sé que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos has hablado, y gracias porque yo sé que tú les has hablado a aquellas personas que se han conectado para ver esta transmisión. Todas estas cosas te las agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Familia, pueden tomar asiento.